acuerdo a su palabra con esta serie. Pero antes de empezar con este estudio, me gustaría hacer una oración. ¿Me acompañan? Incline su rostro, cierre sus ojos, oramos. Padre, eh, sabemos, Dios, que todos los temas y que tu escritura es útil para el alma. Tu escritura, Padre, es maravillosa, es nuestro camino. Y ahí es donde nos has dejado, Dios. ¿Quién eres tú? Y yo ruego, mi Dios, que en este día nos ayudes, me ayudes a mí a hablar tus verdades y que nosotros tengamos convicción de quién eres tú y tengamos esa convicción de que solamente tú eres la esperanza, no solo para la ansiedad, sino para cualquier otro pecado que te ofende. Y que Cristo vino y murió también por ese pecado. Y en ti tenemos paz. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén. Eh, Antes de mencionar, quizá a lo largo de todo este estudio van a surgir varias preguntas. Entonces, si usted tiene preguntas, anótenlas. Se puede acercar finalizando durante estos domingos que vayamos a tener de este estudio, me las puede hacer saber. Si no se las puedo contestar, pues las investigamos y vamos a tratar de darle respuestas. ¿Vale? Entonces, esperemos que estemos atentos con este estudio. Y antes de comenzar, me gustaría narrarles dos casos muy comunes en los cuales todas aquellas personas que hayan sufrido, pasado por ansiedad o por depresión, se van a sentir identificadas. Dos casos. Número uno, se los leo. Rubén tenía que descubrir cómo lograr mantener contento a Jorge, su jefe. Jorge parecía evitarlo y las veces que se veían, todo lo que Rubén hacía parecía molestarle. Jorge siempre le estaba preguntando por qué no había completado antes ciertos proyectos y lo cargaba de trabajo. Como solo faltaban 2 meses para Navidad, Rubén no podía darse el lujo de perder su trabajo. Pensó, ¿cómo podríamos comprar regalos de Navidad, Carla y yo? Sin mi trabajo, seguro que perderemos la casa. ¿Cómo reaccionarían Carla y los niños ante eso? ¿Sobreviviría mi matrimonio? Rubén no podía permitir que eso sucediera. Tenía que conservar su trabajo. Con desesperación, revisó todo su trabajo, releyendo cada correo electrónico que su jefe le había enviado durante el último mes. Se pasó el resto del día intentando trabajar y preocupándose todo lo que le podía salir mal. Se preguntaba, ¿y si mi jefe no está satisfecho con los informes que preparé para la reunión importante la semana pasada? ¿Y si cometí algún error de cálculo? ¿Qué pasa si mi error le termina costando a la empresa miles de dólares? ¿Y si me despiden por mi error? Cuando llegó a su casa al final del día estaba agotado. Tenía un dolor de cabeza terrible, los músculos tensados y apenas pudo concentrarse durante la cena con su familia. Carla le preguntó qué sucedía, pero su única respuesta fue que había tenido un día difícil en el trabajo. La mente le iba a toda velocidad por la ansiedad y se preguntaba, ¿cuánto más estrés tendré que soportar? El intento de mantener feliz a su jefe, que era imposible de complacer, lo estaba llevando al borde de un colapso. Caso número 2. A pesar del nudo que tenía en la garganta, Mía tragó saliva y se preparó para lo peor. Ya sabía lo que venía. Había aprendido a manejar esos episodios sola en su casa, pero ahora estaba en medio del supermercado. El corazón le estaba empezando a latir con fuerza y le costaba respirar. La cabeza le daba vueltas y se le nublaba la visión. Intentó empujar su carrito rápidamente hasta la caja para salir de la tienda antes de que todo empeorara. Pero cuanto más caminaba, más sentía que el mundo se cerraba sobre ella. Tenía muchísimo miedo y ni siquiera sabía por qué. Empezó a sentirse mareada, el corazón le latía con mucha fuerza y comenzó a sentir un hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Se preguntó si estaría muriendo o si estaría a punto de tener un ataque al corazón o tal vez estaba volviendo loca. Sabía que no llegaría a pasar la caja, así que corrió hasta la parte trasera de la tienda lo más rápido que pudo y ya casi no podía respirar.
no podía ver con claridad, no sentía las manos ni los pies y sabía que en unos o 3 segundos empezaría a vomitar. Llegó al baño justo a tiempo, después se sentó en el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y lloró. Y se preguntó, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy hecha un desastre? ¿Qué es lo que tanto me altera? Se quedó allí llorando durante 15 minutos. Después se levantó lentamente, dejó su carrito, se arrastró hasta su auto y condujo a su casa. Una vez ahí, se metió en la cama y durmió 3 horas. No podía seguir viviendo así. Pero, ¿cómo podía controlar sus sentimientos de pánico? Los dos casos anteriores tienen un mismo problema. Todo comenzó por un pensamiento en el futuro. Se dejaron arraigar tanto por sus pensamientos. En el 2020 se desató una pandemia que paralizó a todo el mundo. Fuera de las casas se escuchaban ambulancias constantemente. Algunos seres heridos, seres queridos, incluso ya no están ahorita con nosotros. Y eso es las consecuencias más fatales que provocó el COVID-19. Pero los expertos de cierta manera no se equivocaron, pues afirmaron que la próxima pandemia que se avecinaba era la ansiedad. Y empecé a escuchar de esto muy frecuentemente en personas que estaban a mi alrededor. Sinceramente a mí no me afectaba hasta que me di cuenta que yo también estaba sufriendo esa condición. Yo, Gama, he vivido con las taquicardias incontrolables, esas palpitaciones que parecen no tener fin. He vivido los ataques de pánico pensando en situaciones que jamás sucedieron, pero sobre todo que afectaban mi relación con Dios, en consecuencia con mi familia y mi trabajo. Pero sin duda fue en ese momento que donde realmente conocí al Dios de gracia, que por medio de su palabra ha ido trabajando conmigo con este pecado. Y déjame decirte algo, el hecho de que esta persona que te está hablando ya haya pasado por la ansiedad o por la depresión, no le da mayor credibilidad a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no calla sobre este tema. Y quiero que te vayas convencido con lo siguiente: la ansiedad y la depresión es un pecado y la única esperanza para ese pecado es Cristo. Pues la ansiedad, escucha bien esto, la ansiedad es una mira y una prueba de cómo se vive una relación sin Dios. La ansiedad es una mira y una prueba de cómo se vive una relación sin Dios. En Cristo hay un lugar seguro de cómo, dónde llevar todas tus preocupaciones y temores. Y por esto, hermanos, aquí no sé si en pantalla ya esté apareciendo, vamos a ver 3 puntos acerca sobre la ansiedad. Tenemos pensado 3 domingos, pero quizá necesitemos un cuarto domingo. Vamos a ir viendo cómo vamos avanzando con este estudio. Y el punto que veremos el día de hoy es cuáles son las causas de la ansiedad o depresión espiritual. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad o depresión espiritual? Con que anote este primer punto, más adelante mencionaremos los siguientes. Bueno, los leo rápidamente. Punto número 2, la palabra de Dios para santificación contra la ansiedad o la depresión espiritual. Y punto número 3, Cristo, la única esperanza para ponerle el fin a la ansiedad o depresión espiritual. Y vamos con el punto número 1, con que usted haya anotado el punto número 1, ya ahí le adelanté los otros puntos, con eso es suficiente. Vamos a estar respondiendo esta pregunta: ¿cuáles son las causas de la ansiedad o de la depresión espiritual? Antes de mencionar las causas, me gustaría definir qué es la depresión o qué es la ansiedad. Las definiciones que presentaremos a continuación, hermanos, serán seculares. Nos iremos a la Biblia, pero veo necesario eh, darles una definición de cómo el mundo ve la depresión y cómo el mundo ve la ansiedad. Y con el propósito de que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando y de cierta manera cómo tratarla. Aunque si me adelanto, vamos a ir a la Biblia, vamos a observar qué nos dice la palabra de Dios sobre este pecado, porque es allí donde vamos a poder atacarlo desde la raíz. Y la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Sentimientos intensos, es una
activación excesiva del sistema nervioso. Repito, sentimientos intensos, activación excesiva del sistema nervioso. Es decir, hermanos, el nervio es bueno, los nervios son buenos, son para estar alerta ante un peligro inminente. Por ejemplo, usted puede ir caminando en la noche, no le quedó otra opción y de repente ven a unas personas que se están acercando, su sistema nervioso se activa y ¿qué va a hacer usted? Pues mejor corro antes de que lleguen a mí. Y eso no sería pecaminoso. El problema de la ansiedad es cuando esto está de manera excesiva, en donde hay nerviosismo, un nerviosismo alto en situaciones que no son amenazantes. La depresión, lo vamos a ir definiendo un poquito más conforme vayamos avanzando. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza profunda, lo que provoca una falta de interés en actividades que antes nos causaba placer. Supongamos que eres una persona que te gustaba leer, una persona que te gustaba tocar un instrumento y por causa de tu tristeza profunda dejas de hacer esas actividades. Ya no lo haces. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Mientras que la ansiedad se concentra tanto en el futuro, la depresión se concentra tanto en el presente o en el pasado. Tras una experiencia negativa que hayan tenido, por ejemplo, como el fracaso, la pérdida de algún objeto o peor aún, la pérdida de un ser querido, la de un ser querido. Para el mundo, hermanos, la depresión o ansiedad, y esto es muy importante entender, la depresión y la ansiedad son trastornos de salud mental, son trastornos de salud mental graves que afectan en la calidad de la vida de las personas. Pero aquí tenemos un problema. Al considerarse un trastorno mental, solo hay una opción para tratarla. ¿Y cuál es la opción que nos da el mundo? La psicoterapia, la psicología. ¿Qué es lo que es la psicología? Se caracteriza por el estudio del alma, pero no es una ciencia. Por ejemplo, hermanos, cuando vas al doctor y tienes un dolor de estómago y él te receta algunas pastillas y sigues el tratamiento adecuadamente, notas una mejoría en tus órganos. En el caso de la psicología no es algo exacto. No es de que batallas con la ansiedad, tomes cierto medicamento y va a ser efectivo con todos. En otras palabras, el paracetamol estadísticamente funciona con todos aquí. Pero la psicología o la psicoterapia tiende a indagar mucho con el medicamento que recetan en las terapias o que dan a sus pacientes. Es decir, no son efectivas con todos. A algunos ni siquiera les funciona. Y toda esta información que le estoy dando pues traída de la inteligencia artificial, y chateando con la inteligencia artificial, yo le hacía una pregunta. Entonces, ¿qué problemas hay con la psicología? ¿Hay algún problema con la psicología? Y el chat respondía lo siguiente: son los procesos mentales y emocionales los que son complejos y difíciles de medir objetivamente, a diferencia de otras ciencias exactas. Y el chat afirma que la psicología es una ciencia, pero no es exacta, es muy subjetiva. Es decir, como cada persona es diferente, es muy difícil determinar lo que cada persona necesita para poder ayudarle. Y en otras palabras, hermanos, la psicología es humanista. Es decir, el centro siempre es el hombre. Todo lo contrario al cristianismo, el cual afirma que el centro es Cristo. Y debo darle la esperanza a algo, hermanos. Mientras que la psicología lucha por investigar e indagar qué es lo que quiere cada persona, Cristo no necesita hacerlo. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que tienes. Mientras que la psicología te dice, voy a tratar tu ansiedad, Cristo llama, yo no la voy a tratar, yo la voy a eliminar. Mientras que la psicología se centra en lo subjetivo, la palabra de Dios no es subjetiva, es objetiva. La subjetividad, ¿qué es lo que señala, hermanos? Que no hay verdad absoluta, excepto la afirmación de que no hay verdades absolutas. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y a lo largo de todos estos estudios, hermanos, estaremos tratando este tema a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué habla la Biblia acerca de la depresión
o ansiedad. Y es necesario hacerle esta pregunta a la Biblia. ¿Qué habla la Biblia? ¿De la depresión o de la ansiedad? Y la Biblia habla de los dos términos. La ansiedad la maneja como una tensión excesiva. Acompáñenme a Salmos 31, 9 a 10. Estamos viendo cómo la Biblia habla como una tensión excesiva acerca de la ansiedad. Ya estamos entrando a la Biblia, hermanos, así que es importante que note esto. Salmos 31, versículo 9 al 10. Vamos a dar lectura, vamos a estar viendo bastantes versículos. 31, 9 al 10 dice el salmista: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Usted puede recordar en Marcos, no es necesario que lo busque porque serían bastantes versículos, pero lo puede anotar. Marcos 14, 39, 33 al 39. Nos narra el Evangelio que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, pero que no fuera su voluntad, sino la de su Padre. Ahora, aquí vemos cómo la Biblia hace alusión a la ansiedad. Vamos a ver cómo la Biblia también menciona la depresión. Y la depresión, ¿cómo la muestra definiéndolo en una sola frase? Como alguien que actúa sin tener esperanza. Como alguien que actúa sin tener esperanza. Y vámonos a Eclesiastés 2:18 al 23. Eclesiastés 2:18 al 23. Me decía una persona, cada que leo Eclesiastés, parece que la única opción es suicidarnos. Pero lo ve desde ese punto de vista el predicador, hermanos. Ve la esperanza en Dios mismo en los capítulos finales. Eclesiastés, a unos libros adelante, Eclesiastés 2:18 al 23. Dice la palabra de Dios: asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo fruto de mi trabajo con que me afane obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Observa esto, porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. ¿Para qué estoy aquí en el mundo trabajando?, dice el predicador. Si todo esto va a terminar, entonces, ¿cuál es mi propósito aquí? Y vamos a darle una definición concreta. Tanto la ansiedad como la depresión son un pecado. La ansiedad y la depresión son un pecado. Dios, de cierta manera, no lo ve como algo diferente en sí, sino tanto la depresión como la ansiedad son un pecado, son una falta de confianza en lo que Dios ha prometido que hará. Son una falta de confianza en lo que Dios ha prometido que hará. Y usted dirá: hermano, pero Jesús se angustió, ¿acaso no pecó? O hay mártires a lo largo de la historia que dieron su vida por el Evangelio. ¿Acaso eran más valientes que nuestro Señor Jesús? Jesús, hermanos, en su humanidad experimentó la angustia, pero la de él no fue pecaminosa. No fue que él estaba así por algo que estaba inventando. Era algo que él ya sabía que estaba llegando, porque fue algo evidentemente que ya sabía que iba a suceder. ¿Y qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a experimentar? Cargar el juicio de Dios sobre el pecado. Experimentó el mismo infierno, hermanos.
Jesús sintió terror que tendría que soportar toda la furia de Dios contra el pecado. Esta circunstancia, hermanos, fue mucho mayor que la que tuvo cuando fue tentado en el desierto con Satanás. Incluso sentía la misma muerte por la angustia que sentía. Pero bueno, si quiere saber un poco más de esto, le invito a que se inscriba al discipulado. Ahí explicaremos la obra del Señor Jesucristo y tendrá un estudio más detallado sobre esto. Ya va a iniciar en septiembre, así que váyase preparando. Ahora, este estudio, hermanos, nos basamos mucho en lo que Dios le reveló en su discernimiento, en su estudio diligente del pastor Martin Lloyd-Jones. Él tiene un libro que se llama Depresión Espiritual, sus causas y su cura. Si usted quiere complementar estos estudios que veremos, puede preguntarle ahí a nuestros hermanos Samuel si puede conseguir este libro. Lo recomiendo ampliamente. Lo repito, Depresión Espiritual, sus causas y su cura, del pastor Martin Lloyd-Jones. Estaremos viendo los versículos que él nos habla aquí en su libro, los estaremos estudiando también. Estamos muy basados también en lo que lo que el Espíritu Santo le permitió discernir a él en aquel tiempo. Él escribe este libro terminando la Segunda Guerra Mundial, en donde su iglesia pues estaba padeciendo por depresión y la ansiedad espiritual. Entonces, mencionamos que el problema de la ansiedad es un pecado, porque mencionamos que este problema en el creyente no solamente está en un aspecto físico, sino está en lo espiritual. La Biblia indica, hermanos, que el alma y el espíritu son solo un componente en relación con Dios. Eso usted lo puede anotar ahí, Isaías 26:9, Lucas 1:46. Sin embargo, al cuerpo como al espíritu y el alma se le refiere como todo lo que es la persona. Es decir, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu y el alma como sinónimos. El cuerpo es lo material, el alma y el espíritu lo inmaterial. No estamos divididos en tres. Pero hay una diferencia, hermanos, y debo decir esto. Mientras que para el creyente hay esperanza con la ansiedad, para el incrédulo no la hay. Para el creyente hay esperanza con la ansiedad, para el incrédulo no la hay. ¿En qué sentido lo digo, hermanos? Precisamente, amigo que me escuchas, si no crees en Dios y tienes problemas con la depresión, hay algo más terrible que ello, y es el juicio de Dios. Estás en guerra contra Dios por causa de tu pecado. Te hace inaccesible a su santidad. Por lo tanto, ¿quieres que todo obre para bien? ¿Quieres esperanza en medio de la ansiedad? Busca a Cristo en arrepentimiento por tus pecados. En Él hay esperanza. Y para todos los creyentes, nos llevaremos estos 3, 4 domingos para recuperar esa esperanza que nos ha sido robada. O bien cómo hacerle el frente a estas pruebas en Cristo Jesús. Y estamos respondiendo la pregunta, hermanos, de cuál es la causa de la depresión espiritual. Y veamos qué es lo que menciona la Biblia. Ya vimos un poco las definiciones seculares, pero ahora vámonos un poquito más a lo que importa. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con este pecado? Antes de entrar un poquito a eso, el pastor Martin Lloyd-Jones menciona algunas causas secundarias de las cuales te provocan o nos provocan ansiedad o depresión espiritual. Los menciono los dos porque los dos son un pecado ante Dios. Y primeramente es el temperamento, hermanos. ¿Qué es el temperamento? Es algo natural en la persona. No es algo que tuvo que aprender, sino algo que ya está en él. Y hay dos tipos de personas. Usted las puede encontrar incluso en la Biblia. Unas muy introvertidas y otras muy extrovertidas. Y es por eso que debe ser importante conocernos a nosotros mismos. No todos los cristianos tenemos el mismo temperamento. Y la prueba está, obsérvense unos a otros. Lo que para uno es vida, para otros es veneno. ¿Cuál es el problema de una persona que es introvertida? Es alguien que siempre está analizando lo que hace y comienza a preocuparse por los efectos de sus posibles acciones.
siempre está llena de vanos arrepentimientos. Y lo correcto no es una introspección, sino un autoexamen. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Introspección. Cuando uno está haciendo introspección, siempre se centra en uno mismo. Lo que importa es yo, cómo me siento, qué consecuencia voy a sufrir a causa de esta acción. El extrovertido también debe cuidarse de las tentaciones de su naturaleza, no quedan salvados, pero sin duda hay una gran desventaja para la persona que es introvertida por su temperamento. Pero déjame decirte algo, no es la causa principal. Son más propensos a la ansiedad o a la depresión espiritual por estar pensando tanto en sí mismos. Otra causa secundaria son las condiciones físicas. Por ejemplo, condiciones físicas que te llevan a la depresión. Por ejemplo, el cansancio, la tensión excesiva y otra clase de enfermedades como la gota, la tiroides. No debemos separar el cuerpo y espíritu. Los más grandes cristianos que están físicamente débiles son más propensos a sufrir un ataque de depresión espiritual. Por ejemplo, hermanos, la tiroides. ¿Qué es la tiroides? Bueno, es una hormona que nos ayuda al desarrollo de la persona. Cuando una persona padece de hipertiroidismo, significa que está desarrollando más energía de lo que su cuerpo necesita. Y uno de los síntomas comunes es la ansiedad. En una conferencia de expositores, ahí del año 2020 me parece, estaban haciendo una pregunta acerca de si existía la psicología cristiana, lo cual pues no. Pero estaba ahí el pastor Henry Tolopilo, el pastor Sugel Michelén y otros pastores, y mencionaban la suficiencia de la Biblia con este problema de la depresión y la ansiedad. Y el pastor Henry Tolopilo pues afirmaba la suficiencia de la Biblia, la autoridad de la Biblia, la claridad de la Biblia, pero mencionaba, sin embargo, el apóstol Pablo no me ayudó con mi tiroides, porque es un problema médico, hermanos. Y esto precisamente debe de ser tratado por un problema médico. Entonces es como si usted estuviera esperando, está enfermo del estómago y no asiste al doctor para que le recete algo. Dios providencialmente obra también por los medicamentos que nos han dejado. ¿Se nota eso, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente, la reacción. ¿A qué me refiero con la reacción? Ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o bien después de haber experimentado algo insólito y excepcional. Es como un trauma. Usted pasó un episodio y quedó traumado. Y ahí eso lo lleva a ser más propenso para la depresión o la ansiedad. Pero causas principales, ¿cuáles son? Una de ellas es el diablo. El diablo. La única verdadera y causa de la depresión espiritual es el diablo, que es el enemigo de nuestras almas. Cuando los pensamientos negativos y malos vienen, el punto es, o le hacemos caso a las verdades de Dios o le hacemos caso al diablo. ¿Cuál es el objetivo del diablo de que nosotros estemos deprimidos y ansiosos? Quitarnos el gozo de la salvación de Dios. Quitarnos el gozo de la salvación de Dios. Con el propósito de que pueda dirigirse al hombre mundano y decirle, ahí está el pueblo de Dios. ¿Quieres ser como ellos? Y la causa principal, hermanos, es el pecado, la incredulidad. Esto anótelo bien, porque no es, entonces es el problema del diablo y yo me deslindo de todo y voy sobre el diablo. No, 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 no. Es la incredulidad, es el pecado. Esta es la causa fundamental de la depresión espiritual. O escuchamos a Dios o escuchamos los ataques del enemigo. Esto es lo fundamental. Puedes tener el peor temperamento, el peor trauma, una enfermedad terminal, un ataque del enemigo, pero si hay una fe fortalecida, no habrá depresión espiritual. Entonces, comencémosles a llamar esto ansiedad espiritual o depresión espiritual, como lo que es un pecado. Incredulidad en lo que Dios ha prometido que hará. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a Mateo 6:26, Mateo 6:25. Mateo 6:25. Vamos a dar lectura al versículo 34. Quiero que note
cuando vamos a la Biblia y queremos interpretarla y, y vemos que algo se está repitiendo, ahí hay un mensaje que debemos de estar atentos. Mateo 6, algunos son más rápidos que yo, perdón, ahí están. Ya me andan diciendo amén y me apresuran más, hermanos. No, está bien. Mateo 6, versículo 25 al 34, dice la palabra de Dios. Observen, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, observa, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Observa esto, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Versículo 25, no se preocupen. Versículo 27, por ansioso que estéis. Versículo 28, ¿por qué se preocupan? Versículo 30 les escribe diciendo, hombres de poca fe. Versículo 31, no se preocupen. Versículo 32 explica que el que se preocupa de manera pecaminosa, dudando de Dios, actúa como los gentiles. Versículo 31, ¿cuál es la conclusión? No se preocupen. Iremos haciendo más claro, hermanos, ¿cuál es la enseñanza entonces de este versículo? Esto es un mandato a no estar afanados. Es un mandato a no estar afanados. Los ilustra diciendo, hombres de poca fe, no que no tengan fe. Les está diciendo hombres de poca fe. Pero ¿en qué sentido tienen poca fe? Bueno, en que no confían en la provisión divina y en el cuidado tierno de un Padre amoroso como lo es Dios. Versículo 24. Es por ello que aquí vemos que la depresión, el afán, la ansiedad es un pecado, porque es una desconfianza en Dios. Vayamos a Lucas 12, 11 al 12, Lucas 12, 11 al 12. Ahí aparece la misma palabra, no se preocupen. Lucas 11, vamos a darle lectura al versículo 11 y 12. Ahora sí les gané, hermanos. No me dijeron amén, no me tenían que ganar. Lucas 12, 11 al 12 dice, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y a las autoridades, observen, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. ¿O por qué no se deben de preocupar? Aquí está la respuesta. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben de decir. Nuevamente aparece la palabra no preocuparse. Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos, hermanos, que no se preocuparan, que no fueran estudiosos con las escrituras, porque hay otros versículos de la Biblia que nos manda que debemos ser diligentes con el estudio de su palabra. Entonces Jesús no les dijo, no estudien, el Espíritu Santo les iluminará milagrosamente lo que han de decir en los tribunales. No, lo que Jesús les está diciendo es que el Espíritu Santo estaría con ellos en momentos de persecución, por aquellos momentos en los cuales no se hayan podido preparar. Entonces, cuando Mateo habla de no preocuparse, no les está diciendo a sus discípulos, no trabajen, no se esfuercen, no, sino que a pesar de todos sus esfuerzos, confiaran en la provisión divina de Dios.
en lo que Dios hacía con ellos. ¿Usted ha visto que un pajarito está en su nido todo el día? No, el pajarito tiene que salir, ellos tienen que salir a buscar su comida. Pero ahí está la provisión de Dios una vez que regresan. Vienen con comida. Lo que Jesús enseña es, tranquilo, confíe en mí, yo tengo cuidado de ustedes. Enfóquense en el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, hermanos, repito, la depresión, la ansiedad espiritual es una falta de confianza en las promesas de Dios, en lo que Dios ha prometido que hará. Sí, quizá el refrigerador no está tan lleno como lo acostumbraba y quizá no esperaba esa reducción de sueldo en el trabajo o esa enfermedad o esta prueba, pero sin duda debo confiar en la provisión y cuidado de Dios. Él ha dicho que valemos más que las aves, las cuales Él alimenta. Muchos más lo hará con nosotros que somos sus hijos. Ahora, ya hemos dejado en claro las causas de la depresión espiritual y llegamos a la conclusión de que es un pecado. Falta de confianza en las promesas de Dios. Hombres de poca fe, dijo Cristo. Y me gustaría explicar algo, hermanos. La naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. ¿Qué se refiere cuando Cristo dijo hombres de poca fe? ¿Qué quiso decir Cristo con eso? Y pasamos a un siguiente inciso, creo que, no sé si ahí está en pantalla, y es no comprender la naturaleza de la fe, no comprender la naturaleza de la fe. Y vayamos a Lucas 8, 22 al 25, unos versículos, no, regresamos a Mateo, Lucas 8, 22 al 25, usted conoce mucho este pasaje, dice la palabra de Dios. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió el viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Observen, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo, pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? Hay muchos cristianos que padecen esta condición, la ansiedad o la depresión espiritual, porque no han comprendido la naturaleza de la fe. ¿Pueden ser cristianos? La fe, vayamos a otros versículos de la Biblia, bueno, no vamos a ir, pero la fe es un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces creemos en el Señor Jesucristo y eso nos salva, pero eso no significa que hayamos comprendido la naturaleza de la fe. Vivir por fe y no por ver. En este pasaje, Lucas, claramente observamos la divinidad de Cristo, su naturaleza humana en un sueño profundo ante una tormenta, hermanos. ¿Han visto esos videos que luego están ahí los barcos, cómo están en una tormenta? Pues el Señor Jesucristo en una tormenta sí estaba dormido. Ahí está mostrando su humanidad, pero también muestra su poder ante el gobierno sobre la naturaleza. Pero hay una gran enseñanza en referencia a este versículo. Usted puede ver, versículo 24, Lucas 8. Maestro, maestro, que perecemos. En otras palabras, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Lo despertaron y Jesús se levanta. Y luego de reprender el viento y al mar, los reprende a ellos. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les pregunta. Quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y esto es lo que realmente un creyente debe evitar, la incredulidad. No importa cuáles sean las circunstancias, el cristiano no debe agitarse ni estar fuera de sí. Nunca debe perder la cabeza a tal punto de que pierda el control de sí mismo. No importa cualquiera que sean sus sentimientos o temperamento, el cristiano jamás debe dejar arrastrarse por ellos. Ese era el problema de los discípulos.
habían perdido el control de sí mismos. Se sentían desdichados, alarmados y agitados, a pesar de que el Hijo de Dios estaba en la barca con ellos. Incluso pensaban que Jesús se iba a ahogar. Esto es un claro ejemplo de la incredulidad que nosotros mostramos. Una falta de fe en el cuidado de Dios por nosotros. Creemos que a Dios no le importa las circunstancias que pasemos. Queremos resolver la situación nosotros mismos, porque como a Él no le importa, entonces no va a hacer nada. Debemos entender, hermanos, que Dios permite que haya tormentas y pruebas a lo largo de nuestra vida cristiana. Santiago 1:2, no lo busquen. Santiago 1:2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Filipenses 2:9, considérense no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. ¿Por qué permite Dios que pase esto? Porque cuando todo parezca ir en contra nuestra y llevarnos a la desesperación, sabemos que hay una puerta abierta y que alguien oirá nuestra oración. Las cosas pueden llegar a un punto crítico y de cierta manera la situación pareciera tornar como que a Dios parece no importarle. Llegan preguntas como, ¿por qué Dios permite que sufra a manos de alguien que no es creyente? ¿Por qué permite Dios que a mí todo me salga mal y no a otros? ¿Por qué prospera aquel mientras yo fracaso? ¿Por qué no hace algo Dios al respecto? Esta es la prueba de la fe. ¿Es para probar tu fe? Aquí es donde debemos comprender la naturaleza de la fe. Jesús afirma que sus discípulos tienen fe, pero sucede algo. ¿Dónde está? Debería de estar aquí. Deberían aplicarla. ¿Qué pasó con ella? Qué terrible, hermanos, es creer que la fe es un sentir. Y cuando sucede algo terrible en nuestra vida, los sentimientos varían y en consecuencia la fe desvanece. Pero la fe no es nuestro sentir. La fe es una respuesta a la verdad. La fe es una respuesta a la verdad. La fe no opera de modo automático ni por magia, hermanos. Por ejemplo, creer que pasamos una situación complicada, la fe aparecerá y se ejecutará de manera mágica en la vida del creyente. La fe no opera así. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es una actividad, es una acción, algo que tiene que ejercitarse. No entra en acción por sí misma, sino que nosotros debemos ponerla a funcionar. ¿Cómo se activa la fe? Bueno, cuando en una situación se presente difícil, lo primero es rehusarme a ser controlado por esa situación. Mantener la calma. En mi caso, cuando me vienen esos pensamientos, me quiere llegar esas luchas, digo, calma, calma, es ansiedad, no te desvíes. No permitir que eso te domine. Vamos a ver más adelante el espíritu que nos da dominio propio. No permitir el pánico, es ir aplicando las verdades de Dios. Es como los músculos de nuestro cuerpo, hermanos. Todos tenemos músculos. Todos podríamos desarrollar musculatura como personas que están así bien fuertotes. Pero ¿por qué no las desarrollamos? ¿Por qué no estamos así como ellos? Pues porque no hacemos ejercicio, no nos ejercitamos. De igual manera la fe es débil porque no la ejecutamos. Eso es lo que es la fe. El pastor Martin Lloyd Jones menciona a un autor, el cual dice lo que significa para él la fe. La fe significa poner en paz la perpetua incredulidad. La fe significa poner en paz la perpetua incredulidad. La fe significa aplastar, aplacar y aplastar la incredulidad. Eso es lo que es la fe. Es un rechazo al pánico. ¿Cómo? ¿Cómo? Trayendo a la memoria lo que creemos y lo que sabemos. Los discípulos, piensa en los discípulos, antes de entrar en pánico, si tan solo se hubieran calmado por un momento y dicho, ¿será posible que nos ahoguemos estando Él con nosotros en la barca? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? Así es como se razona y se activa la fe. Y ustedes, muy bien,
la situación se está complicando demasiado, pero todo parece estar en contra mía y querer llevarme a la desesperación, pero recuerde, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo murió por mí. Yo soy hijo del Dios del Todopoderoso y creador de este mundo que controla cada carácter de las personas y circunstancias. Él es mi Padre y me ama, y todo lo que suceda obrará para bien. Murió mi hijo, pero perdí mi trabajo, pero estoy siendo atribulado, pero ¿se entiende, hermanos? ¿Se nota? La fe se activa habiéndose rehusado a ser controlado por las circunstancias. Trae a la memoria lo que cree, lo que ha escudriñado y lo que sabe. Eso es lo que les dijo el Señor Jesús. Si tienen fe, ¿por qué no la aplican? ¿Dónde está su fe? Romanos 8:28, no lo busquen. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios nos ama con amor eterno. Podemos estar seguros de que el Dios que le salvó es un Dios a quien le importamos. Para terminar, hermanos, este pasaje, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Observe, ¿qué hicieron? Su debilidad los llevó a Jesús. Su debilidad los llevó a Jesús. Hicieron lo correcto, fueron a Jesús con una actitud pobre y débil. No vas a hacer algo al respecto, pero gracias a Dios es fe. Pequeña como la de un grano de mostaza, pero valiosa que nos lleva a Él. Pero cuando acudimos de esa manera a Él, lo veremos desilusionado de nosotros. Nos reprenderá y seguramente nos dirá, ¿por qué no lo razonaste? ¿Por qué no aplicaste tu fe? ¿Por qué te muestras agitado? ¿Por qué te portas como si no fueras mi hijo? Pero no obstante, por amor a su nombre, todavía nos recibirá. Ese es el Señor de gracia en quien creemos. Y seguimos, nunca nos abandonará. Las pruebas, hermanos, tomémoslas como una maravillosa oportunidad de probar nuestra fe y hacerla manifiesta y dar gloria a su grandioso y santo nombre. Y si estamos en esa imposibilidad y debilidad en poder aplicarla, acudamos a Dios de igual manera y Él nos recibirá y nos bendecirá, nos dará paz y nos dará libertad. Pero no olvidemos, hermanos, que la fe es una actividad que tiene que aplicarse. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la fe de ustedes? Son 1:03. Considero prudente dejarlo hasta aquí, hermanos, porque si no nos vamos a alargar un poquito más. Vamos a continuar el siguiente domingo con el estudio. Vamos a entrar al segundo punto, que es la palabra de Dios como única fuente para santificarnos contra la depresión espiritual. Entonces, me adelanto un poquito. No vamos a ver cómo callar nuestra conciencia, porque eso es psicología. No vamos a estar viendo. La intención es que ustedes vayan a las Escrituras, vayan a la Biblia como el único fundamento para que ustedes estén fundamentados sobre una roca sólida que es Cristo. Esa es la solución. Ok, hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos has enseñado, nos has hablado. Con tu palabra eres asombroso, eres grandioso. Padre, perdona muchas veces la incredulidad que mostramos, porque queremos que todo opere como cuando mandamos un mensaje, eh, compramos algo por internet y que nos llegue. Queremos que así sea nuestra fe. Padre, ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo, a ser santificados, a ser más como Cristo. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a conocerte cada vez más, conocer a ese Dios glorioso, soberano,
que creó el universo entero y que con su Espíritu nos ha dado vida nueva. Ayúdanos, Padre, a tener convicción de quién eres, a creer a tu palabra, no solo estudiarla, no solo meditarla, sino también vivirla, a poner en acción lo que nos has revelado. Es en el nombre de Cristo Jesús que oro y te doy gracias por este tiempo. Amén y amén.